Hola, ¿qué tal? Bendiciones, y seguimos desarrollando estos podcasts acerca de los pilares del matrimonio. Estábamos hablando acerca de la unidad y estábamos hablando acerca de ciertos puntos, y hoy quiero continuar porque sé que es de gran bendición el poder desarrollar este podcast tan importante como es viviendo dentro de un matrimonio. Y seguimos hablando acerca del punto D. La filosofía actual conspira contra esta meta. El matrimonio no es para toda la vida. Hoy tenemos una sociedad abierta en manera de pensar. Es más, hay grupos de personas donde hacen del matrimonio relaciones con otras parejas, los swingers, donde las personas se involucran sentimentalmente y emocionalmente y sexualmente. Estas libertades hacen que hayan matrimonios totalmente sin el cumplimiento y el contrato tanto legal como moral de mantener una vida íntegra. Y esa filosofía ha venido tomando fuerza, donde vemos que los matrimonios en este tiempo no duran mucho. No era como nuestros abuelos, nuestras generaciones pasadas, donde el matrimonio, por encima de lo que sea, y que eran vidas muchos más complejas, formas de vivir mucho más complejas. Los hogares, los matrimonios duraban 20, 30, 40, 60 años. Hoy en día no llegan ni en un porcentaje de estudios, no llegan ni a un 5-10% de eso. Y esa filosofía la tenemos que cambiar y entender que si tú estás seguro de que esa persona fue seleccionada por Dios, si llegó para tu vida, para bendecirte, para acompañarte en este viaje, tú debes entender que allí se van a friccionar, se van a formar, se van a procesar muchas maneras en las cuales para poder llegar a ese estado pleno en Dios y para poder tener una relación totalmente estable en cualquier proyecto de la vida, tienes que enfrentar los temores, tienes que enfrentar las cualidades, las debilidades y sobre todo con sinceridad avanzar en lo que quieren ambos. Otro punto importante acerca de pilares del matrimonio en este primer punto, la unidad, es el tiempo. Los problemas, las dificultades a veces quieran dañar la relación. El tiempo y los problemas y las dificultades. No hay matrimonios perfectos. Hay muchas cosas que pueden dañar un matrimonio. Número 1, la economía. Uno de los factores más fuertes de este tiempo es que la mayoría de parejas tienen problemas por la carencia económica. Entonces, cuando falta para suplir las necesidades, los proyectos de vidas, cuando las expectativas económicas no están a la altura, pues hay una reacción inversa en el matrimonio, y es ahí donde se crea el caos, el conflicto, el alegato, la discordia. Por eso es importante construir también orden, administración dentro de la economía. Otra de las cosas que se desarrolla mucho como conflicto en los matrimonios es la falta de respeto. Cuando se respeta el uno con el otro, cuando hay palabras subidas de tono, cuando no se respeta los espacios de convivencia, cuando no se respeta la autoridad, cuando no se respetan las opiniones, cuando no hay un cuidado ni un valor de las cosas, tanto el hombre como la mujer, pues allí va a haber todo tipo de problemas. Otra de las cosas que también afecta al matrimonio es la infidelidad. La infidelidad, el engaño, destruyen los matrimonios. Cuando se infringe esa ley, allí hay rotura, y a veces esto
que irreparablemente, porque destruye la identidad, la confianza, el amor en muchas parejas. Las dificultades también es uno de los grandes factores. Dicen los estudiosos que un matrimonio se puede constituir entre 3 a 10 años. 3 a 10 años. Ahí comienza como la base de poder tener un matrimonio cimientos. Si tú has durado más de entre 3 a 10 años dentro de un matrimonio, has pasado la primera prueba. Entonces es importante entender este tipo de situaciones. Otro punto importante, la letra F es: será necesario al menos una convicción. La perpetuidad en el matrimonio. Si tú no estás convencido, si tú no estás seguro, no te cases. ¿Por qué? Porque esto es para toda la vida. Por eso hoy en día hay gente que vive improvisando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 matrimonios. Porque no tienen convicción de perdurar toda la vida. Y es allí donde entra el caos. Entonces se comienza a experimentar de un lado y de otro. Marcos capítulo 10 versículo 6 dice: pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno. De modo que el hombre no se podrá separar de lo que Dios ha unido. Esto es importante entender. Y el versículo 10 dice: cuando ya están en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Está hablando del matrimonio. Y Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Importante esto. Entender de que Dios quiere que el matrimonio perdure para toda la vida. ¿Por qué? Porque esto será la semilla para tus hijos. En los podcasts anteriores hablamos acerca de las maldiciones, y dentro de las maldiciones veíamos que este tipo de situaciones, cuando no se rompen, cuando no se establecen, en este caso el divorcio permanentemente, parejas una tras otra, así va a ser dentro de tu generación. Por eso es importante que el matrimonio perdure. Y continuamos con este último punto acerca de pilares del matrimonio, y en la letra G dice: para enamorarse de alguien sirve cualquiera, pero seguir amando 40 años después requiere de alguien con inteligencia. Wow. Por eso le decía inicialmente, no es comenzar, es mantenerse, es perseverar, es ver esa persona con los años más linda, más atractiva, estar mucho más enamorado, estar mucho más compenetrado, que después de 10, 20, 30 años tú puedas decir: esa es la lección, la mejor lección de mi vida que he tomado. Por eso dice aquí: se requiere inteligencia, que hoy en día esto carece, porque cualquier dificultad, cualquier situación, hoy en día los matrimonios se rompen. Bueno, espero que este podcast acerca de pilares del matrimonio te pueda servir para seguir edificando el hogar con propósito que Dios tiene para ti. Bendiciones.